Estamos listos para revisar la actualidad internacional de este miércoles. Comenzamos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump recibió por segunda vez en 24 horas al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para intentar avanzar hacia una tregua en la Franja de Gaza y también en la liberación de los rehenes. Trump insiste en poner fin a la crisis humanitaria tras 21 meses de conflicto iniciado por el ataque terrorista de Hamas en octubre de 2023. Durante una reunión afirmó que tanto Israel como Estados Unidos quieren resolver esta tragedia. Netanyahu regresó a la Casa Blanca para ese encuentro privado con Trump, luego de una cena celebrada el lunes. El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente confía en lograr un alto el fuego de 60 días antes de que termine esta semana. Además, se espera la liberación de 10 rehenes vivos y la recuperación de los restos de 9 fallecidos. Trump ha respaldado firmemente a Netanyahu, aunque también aumenta la presión para detener la ofensiva en Gaza. Mientras tanto, Qatar, sede de las negociaciones indirectas, señaló que aún se requiere más tiempo para avanzar en el diálogo entre las partes. Y mientras se habla de un posible alto el fuego en la Franja de Gaza, revisamos a día de hoy cuál es la situación en la frontera con el enclave palestino. Por eso la periodista Nicole Mitchell se fue al sur de Israel para ofrecernos detalles al respecto. Saludos, Nicole. Fronteras de Israel. Nos disponemos a recorrer las líneas que marcan el límite territorial de Israel con sus vecinos. Es un país pequeño con 22.145 kilómetros cuadrados. Abrimos nuestro mapa y ubicamos el primer destino, el sur, la frontera de Israel con la Franja de Gaza. Nos conseguimos en el sur de Israel, en la zona de Hara Negev, en Sderot, a unos 15 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza. El ataque que Hamas perpetró el 7 de octubre contra territorio israelí, ocasionando más de 1.300 muertos civiles y militares, tenía un triple objetivo: desmontar el mito de la invulnerabilidad del Estado de Israel, volver a colocar el tema palestino en la agenda política y provocar una respuesta desproporcionada que indignara a la comunidad internacional. No se trata de una guerra convencional entre dos estados, sino de un conflicto asimétrico entre un ejército y diversos grupos terroristas armados que representa políticamente una franja y que involucran a varios actores estatales y extrarregionales. Recorremos esta frontera de 51 kilómetros con muchas historias álgidas entre israelíes y palestinos gazatíes. Hoy la frontera está fuertemente custodiada y el ambiente es entre civiles armados y militares. Muchos reservistas en el camino, camiones. Nicole Mitchell, Globovisión. Bueno, y seguimos hablando del Medio Oriente porque este sin duda es un conflicto que se extiende. Al menos 13 personas murieron, 3 personas murieron y otras 13 resultaron heridas este martes en el norte del Líbano por un ataque israelí. Precisamente, según el ejército, el ataque tenía como objetivo a un miembro de Hamas. Este es el primer bombardeo en esa zona desde el alto el fuego pactado con Hezbollah en noviembre. Aunque los ataques en el sur son frecuentes, en el norte del país son muy poco comunes. El ataque ocurrió cerca de un campo de refugiados palestinos. Las autoridades libanesas condenaron el hecho, mientras Israel sostiene que seguirá actuando contra amenazas de grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. Pese al acuerdo de alto el fuego, Israel mantiene 5 posiciones militares en el sur del Líbano que debían haber sido evacuadas, lo que ha generado nuevas tensiones en la frontera. Y vamos ahora a Afganistán porque la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra 2 altos dirigentes talibanes por crímenes de lesa humanidad orientados hacia género. Se trata del líder supremo Jabatullah Akhundzada y del presidente de la Corte Suprema Abdul Hakim Haqqani. El Tribunal de la Haya sostiene que ambos privaron a mujeres y niñas afganas de derechos fundamentales como la educación, la privacidad, la libertad de movimiento y la vida familiar.
También se les acusa de perseguir a personas por su orientación sexual o identidad de género, que los talibanes consideran contrarias a sus políticas y leyes islámicas. Los presuntos abusos comenzaron tras la llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021 y se habrían prolongado hasta enero de este año. Aunque la Corte no tiene fuerza policial propia, sus órdenes deben cumplirse en los 125 países miembros, lo que impide a los acusados viajar sin riesgo de ser arrestados. Amigos, y vamos a revisar ahora lo que pasa en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado hace más de 3 años. Ahora resulta que el presidente estadounidense Donald Trump está cambiando su postura respecto a esta guerra. Recordemos que en principio de este segundo mandato ha elogiado en algunas oportunidades al presidente Vladimir Putin y ha evitado también criticarlo, pero este martes eso cambió. Ha dicho que el mandatario ruso dice sandeces sobre la guerra en Ucrania e incluso ha sugerido imponer sanciones a Rusia, más de las que ya tiene, por las que colocó en su momento el expresidente Joe Biden. Lo cierto de esto es que Estados Unidos también ha retomado el envío de armas a Ucrania en un caso de presión para que Moscú detenga los ataques en el territorio ucraniano. Esa fue una guerra que nunca debió ocurrir y mucha gente está muriendo y debería terminar. Y no sé, si quieres la verdad, Putin dice muchas sandeces, es muy amable todo el tiempo, pero resulta ser insignificante. No es la primera vez que Trump afirma estar frustrado con el dirigente del Kremlin por la guerra que comenzó hace casi 3 años y medio después de que Rusia invadiera Ucrania. El republicano también confirmó el martes que enviará más armas a Ucrania, días después de decir que suspendía algunos envíos de armamento. Tras la confirmación, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su país intensificará las conversaciones con Estados Unidos sobre defensa aérea. Ahora tenemos las declaraciones y decisiones políticas necesarias y deben implementarse lo antes posible para proteger a nuestra gente y nuestras posiciones. Esto se refiere principalmente a la defensa aérea, así como a todos los demás elementos de suministros provenientes de Estados Unidos. Trump prometió enviar de inmediato sistemas antimisiles a Ucrania, según el sitio web de Noticias Axios. También instó al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a presionar a las empresas para aumentar la producción de armas. Hablamos de Europa porque desde el Parlamento británico el presidente francés Emmanuel Macron llamó a proteger el actual orden internacional y a fortalecer los lazos entre Londres y la Unión Europea. Macron se encuentra en medio de una visita al Reino Unido para fortalecer sus relaciones con ese aliado europeo. Tenemos que trabajar juntos para defender un multilateralismo eficiente y proteger el orden internacional tal como lo forjamos después de la Segunda Guerra Mundial. El jefe de Estado francés presidirá el jueves, junto con el primer ministro británico, una reunión de la coalición de voluntarios que reúne a los países comprometidos con el fortalecimiento de las capacidades de defensa de Ucrania y la constitución de una fuerza de disuasión para impedir que Rusia reanude la ofensiva, si se alcanza un alto el fuego. Tras el enfriamiento que caracterizó las relaciones bilaterales a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020, esta visita se produce en un clima de acercamiento entre ambos países, tras la llegada del laborista Starmer al poder hace un año. En primer lugar, por supuesto, porque el pueblo británico soberano eligió salir de la Unión Europea en 2016, una decisión que respetamos, aunque la consideramos profundamente lamentable. Macron indicó que apoya los esfuerzos de Starmer por restaurar la confianza entre Londres y la Unión Europea. En su discurso, el mandatario francés también pidió un alto el fuego en Gaza sin ninguna condición. El rey Carlos III celebró la amistad entre el Reino Unido y Francia, que según él es esencial para la preservación de las libertades y la paz en Europa, en la cena de Estado en honor al presidente francés. La de Macron es la primera visita de un presidente de Francia desde 2008 al Reino Unido y de un jefe de Estado europeo desde el Brexit en 2020. Y Bulgaria se prepara para un cambio histórico porque a partir del 1 de enero se convertirá en el miembro número 21 de la eurozona. Así lo autorizaron este martes los ministros de Finanzas de la Unión Europea. El país balcánico abandona su moneda local, la leva,
tras casi 20 años de haber ingresado al bloque europeo. Sin embargo, el proceso no fue sencillo porque enfrentó inestabilidad política, 7 elecciones en 3 años y protestas masivas. Aunque el gobierno celebra la integración monetaria, el cambio no convence a todos. Las encuestas muestran que casi la mitad de los búlgaros rechazan adoptar el euro. Para entrar al euro, Bulgaria debió demostrar estabilidad financiera y convergencia económica con los países de la moneda única. Desde enero, su política monetaria estará a cargo del Banco Central Europeo. Y finalizamos en Latinoamérica porque Perú presentó esta semana un nuevo hallazgo arqueológico. Se trata de la Ciudad de la Integración Social, un centro urbano de 3.800 años de antigüedad descubierto en la provincia de Huaura, al norte de Lima. El sitio, conocido como Peñico, fue investigado y conservado durante 8 años por arqueólogos peruanos. Está ubicado a unos 600 metros sobre el nivel del mar y fue construido en una zona clave para el comercio. Los expertos señalan que en este centro se encontraban poblaciones de la costa, la sierra y posiblemente de la selva, lo que lo convierte en un punto fundamental de integración social en el antiguo Perú. Su apertura al público está prevista para este fin de semana como parte del esfuerzo por revalorar el patrimonio histórico del país andino. Y con esta información, amigos, finalizamos las noticias.